Narcotráfico, el sexenio del crimen. Sexenios van y vienen y los cárteles de la droga se mantienen de pie, en plena lucha por mantener el control del mercado de estupefacientes. Después de la aventura de Felipe Calderón, iniciada en 2006 con su guerra contra el crimen organizado, nada ha cambiado en el país, por el contrario, los cárteles se han fortalecido y aún aquellos que se habían considerado exterminados, como la familia michoacana o la organización Beltrán Leiva que vino a menos con la muerte de Arturo Beltrán y las detenciones de Alfredo y Héctor, se mantienen de pie con nuevos operadores que siguen sembrando violencia y muerte por doquier. Lo más desastroso de la guerra de Felipe Calderón, cuyo gobierno fue verdaderamente monotemático porque hizo de una guerra fallida un gran negocio sexenal, es que los cárteles mexicanos no solo se fortalecieron sino que estiraron sus tentáculos y ramajes hacia otros países. A Calderón se le debe esa gran expansión criminal con la que México comenzó a exportar violencia al resto del continente. Y es que los grupos criminales mexicanos empezaron a rivalizar con sus pares colombianos y los desplazaron, les quitaron el negocio del transporte de drogas, en otro tiempo uno de los más bollantes para los colombianos. Los cárteles mexicanos mantuvieron a sus abastecedores colombianos, muchos de ellos operan desde Panamá, Venezuela, Costa Rica y Guatemala. Este último país se convirtió en una gran bodega de drogas, pues desde ese territorio los estupefacientes se transportan hacia México a través del estado de Chiapas. Curiosamente aquí no hay violencia de alto impacto, existe un pacto para que eso no ocurra y después mueven los cargamentos por Tabasco, bajan a Veracruz donde cuentan con protección institucional y luego suben hacia Tamaulipas y, desde ahí, entran a Estados Unidos por cualquiera de los pasos fronterizos. En México los cárteles siguen de pie y tan firmes como si nadie los combatiera o simularan combatirlos. Recientemente la Drug Enforcement Administration, DEA, alertó sobre el explosivo crecimiento de los cárteles en México. De acuerdo con la agencia estadounidense, los grupos criminales que en otro momento fueron combatidos y debilitados ahora cobran mayor fuerza y se reposicionan en sus zonas de asiento, ya con la complacencia de los gobernadores, ya con el respaldo policíaco y militar. En pocas palabras, el narco ahí sigue tan boyante como si nada los perturbara. Y es que el poder que actualmente muestran las organizaciones criminales también se debe a que se han dividido en células. Ya no existen los grandes grupos piramidales, al estilo del cártel de Medellín o de Cali. Los cárteles y sus jefes entendieron que para sobrevivir no solo era necesario internacionalizarse y asociarse con otros grupos, sino fraccionarse en células, algo parecido a la guerrilla. Así, el cártel del Golfo, por ejemplo, en otro tiempo un grupo poderoso y robusto, ahora está conformado por 7 células, según datos oficiales, entre las que destacan los Rojos, los Metros, Grupo Dragones, los Fresitas y los Ciclones. Otras 2 células, los Talibanes y los Pelones, miembros del mismo consorcio criminal, están afincados en Quintana Roo, donde disputan el territorio con Sinaloa y Zetas. El cártel del Golfo actualmente está encabezado por José Antonio Romo López y José Alfredo Cárdenas Martínez. Al primero se le conoce como Don Chucho, al segundo le dicen el Contador. Según la DEA de informes de la PGR, el cártel de Sinaloa también se ha dividido como una forma de mantenerse firme en el mercado del narcotráfico. Un grupo lo encabezan los hijos de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, encabezados por Alfredo e Iván Archibaldo Guzmán Salazar. Otro Aureliano Guzmán, hermano del Chapo. Uno más está bajo el liderazgo de Ismael Zambada García y su viejo socio, Rafael Caro Quintero, quien luego de ser liberado volvió a sus andanzas y ahora desde Sonora, una entidad tan boyante como Sinaloa en el tráfico de drogas. La organización Beltrán Leiva no está exterminada, como se dijo. La DEA y la PGR tienen identificados a sus nuevos cabecillas. Sus nombres: Fausto Isidro Mesa Flores, el Chapo Isidro y José Luis Ruelas Torres. Ellos tomaron el control del cártel. No tienen buenas relaciones con el cártel de Sinaloa, por el contrario, sus líderes están peleados a muerte y la célula Beltrán Leiva y el cártel de Jalisco son las principales amenazas para Sinaloa. De ahí que sobre sentido por qué Sinaloa decidió, como otros grupos lo han hecho, dividirse en varios frentes. Es una forma de ocupar más territorio y correr menos riesgo. Del cártel de Jalisco Nueva Generación, CJNG, se puede decir que es el que más ha crecido en el último lustro, domina 10 entidades federativas, bajo el liderazgo de Nemesio Oseguera.
El Mencho, esta organización delictiva rivaliza con Sinaloa en el mercado estadounidense, exporta drogas a Europa y dentro del territorio nacional su expansión ha sido sorpresiva, está presente tanto en el Golfo como en el Pacífico y, sin duda, en el centro del país. En otro tiempo un cártel poderoso, el de Juárez, cayó en crisis con la muerte de sus líderes, los hermanos Carrillo Fuentes. Pero mucho ha contado en su reposicionamiento el hecho de que operan en una ciudad fronteriza, el llamado Territorio del Mal, Ciudad Juárez. Este cártel ahora ha retomado su poder con nuevos miembros. La PGR identifica, por ejemplo, a Carlos Arturo Quintana, el 80 y a Julio César Olivas como piezas nuevas de esta empresa criminal. Los cárteles de la familia michoacana y los caballeros templarios no han desaparecido, como se ha dicho. De acuerdo con datos de la DEA y de la PGR, actualmente lo encabeza Fernando Cruz Mendoza, mejor conocido en el mundo del AMPA como el Tena. Junto con él está el Gallido, quien responde al nombre de Homero González. Este cártel, uno de los más violentos, escisión de la familia michoacana en los municipios michoacanos de Aquila, Coahuayana, aquí existe pequeño muelle para el desembarco de drogas, Cualcomán, Tumiscatio y Apatzingán. De los Zetas hay versiones encontradas, por un lado se afirma que cada vez está más debilitado, pero eso está en duda. Los Zetas, primer cártel que utilizó el paramilitarismo en sus tareas delictivas, dominaba unos 15 estados en los tiempos en que era dirigido por Heriberto Lascano, el Lasca y Miguel Treviño Morales, el Z40. Después vino a menos y ahora, según la PGR, solo tiene 3 bloques, 2 grupos operativos denominados Zetas y otro que se autodenomina Fuerzas Especiales Zetas. Por lo que respecta al cártel de Tijuana, fundado en los años 80 por los hermanos Benjamín y Ramón Arellano Félix, también existen datos duros de que se ha reposicionado con nuevos elementos. Según la DEA y la PGR, en Baja California su feudo con las células encabezadas por personajes a quienes las autoridades solo han identificado por sus alias, el Chan, el Forquera y el Quieto. Su radio de acción es el estado de Baja California, particularmente en los municipios de Mexicali, Tecate y Tijuana, pero también se afirma que algunos de sus brazos llegan al estado de México, Guerrero y Michoacán. Y existen razones que lo refuerzan, la droga que mueven hacia Estados Unidos es abastecida desde estas entidades. Frente a este panorama, donde resulta evidente el repunte del crimen organizado y de los cárteles, el gobierno de Enrique Peña Nieto nada ha hecho. Sin estrategia y sin un proyecto claro para frenar la violencia, el país parece estar encaminado hacia una mafiocracia, donde el crimen organizado hace y deshace y no solo eso, pone y quita a autoridades, financia campañas políticas, tranza con el poder y goza de plena impunidad, su salud más rebosante. Más información en el blog del narco.com.